La corrupción es la obtención de un privilegio o beneficio de parte de un servidor público o alguna autoridad sobre el resto de la población a cambio de algo, comúnmente dinero. En esta gráfica se puede observar cómo México se encuentra en un rank de 30, 0 siendo el más corrupto y 100 siendo el más limpio, lo que indica que es el país número 123 de 176 en base a la corrupción. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, el costo de la corrupción fluctúa entre el 9 y el 10% del PIB. Esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción. Para el desarrollo de la actividad productiva, México se coloca como una nación poco confiable, ya que entre las principales naciones de América Latina se estima que en México hay 75% de probabilidades de fraudes, superando a Brasil, que tiene un 68%. De acuerdo con el índice de percepción de corrupción del 2016, al cierre del año anterior, México alcanzó un nada honorable lugar 123 entre 176 economías analizadas. En el año 2000 estaba en la casilla 59. Para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para casi 80% es un problema serio. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción del 2013, elaborado por Transparencia Internacional, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2015, elaborada por la INEGI, coloca la corrupción en un segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, con 50.9% de las menciones, solo después de la inseguridad y antes del desempleo y la pobreza. Definitivamente también me ha tocado corrupción en trámites con gobierno, desafortunado también, porque aunque tú cumplas con todos los requerimientos para poder participar o concursar en algo, te condicionan esa misma licencia para poder obtenerla a cambio de dinero, a cambio de cosas que te piden en especie. Y llegan con un fajo de dinero o con un regalo como un iPad o cosas. La corrupción es un problema que va más allá de la política. Existen otras instituciones de diferentes industrias y personas comunes que están expuestas a ello de forma regular, a tal punto que lo vemos como algo normal, convirtiéndolo en un problema social que nos afecta a todos. En el tema de los bancos, en mi experiencia, por ejemplo, sí se dan situaciones de, por ejemplo, empleados que dan de alta algún contrato y por ahorrarse tiempo o pasos, incluyen la firma, el copy-paste de la firma del cliente o algún tipo de cosas por el estilo. En el caso de la producción audiovisual publicitaria, sí hay algo de corrupción, sobre todo relacionada con a lo mejor algún tipo de prebendas por proyectos o clientes que reciben beneficios por entregar proyectos. Bueno, en el área de mercadotecnia y justo donde yo me desenvuelvo, sí se ve el tema de la corrupción y sobre todo en que pasan o venden las bases de datos, o sea, todos los datos personales que nos dejan las personas. Generamos una base de datos y se ha dado caso que de repente adiós a la base de datos o un empleado se va enojado y se lleva las bases de datos y entonces la firma que tenían con nosotros pues pierde toda la validez porque el empleado ya es ex empleado. But I know that's what you love, 'cause you know I love the same. Where are you now? Where are you now? Do you ever think of me in the quiet, in the crowd? Existen empresas y organizaciones que ponen todo su esfuerzo para mantener una reputación impecable, tomando decisiones éticas día con día. Nuestro país nos ha mostrado que el ser corrupto es normal. Esta cultura genera una desconfianza en absolutamente todos. Entonces creo que las causas son principalmente culturales, son un problema muy arraigado en la población mexicana y que tiene que ver mucho con un sistema de compensaciones y de beneficios para algunos que siempre se va a considerar como y bien lo dice el dicho, ¿no? El que no tranza no avanza, y si tú no eres vivo como para transar, pues entonces no estás haciendo bien las cosas. Creo que
Creo que se dan manifestaciones de corrupción que hablan de lo normalizada que está la corrupción y de cómo afecta no solo a mi industria, sino a todo el país. Me ha pasado que de repente ya tenemos el perfil de reclutador, empezamos con el filtro y ya no contestan ciertas preguntas. Así de, no, Mara, ¿sabes qué? Mejor esta la dejamos, es demasiada información la que me estás pidiendo, entonces hasta ahí se queda. Creo que las cosas, manejarlas de forma transparente es lo mejor que hay. Yo siempre he creído que con toda la gente que trabajas es un reflejo de ti mismo. También levantar la voz, la mano y evidenciar el problema, ¿no? Mucha gente le da miedo porque piensa que va a perder su trabajo. Yo creo que lo principal es la educación y los principios. Y si tienes principios no lo vas a hacer. O sea, yo creo que nosotros, independientemente de la profesión que tengamos y de la labor que hagamos en la vida profesional, nos debemos hacia este mundo. O sea, somos, lo que nosotros hacemos es lo que al final se refleja al mundo, ¿sabes? O sea, como que sí siento que tenemos un impacto al tema global. O sea, no es solo de que hay lo hago aquí, nadie se va a enterar, no. O sea, como que eso es como un efecto mariposa, o sea, se expande. ¿Cuáles serían mis recomendaciones o recomendaciones sobre cómo reaccionar ante prácticas corruptas? Cuando se trata del Estado, y sobre todo ahora que hay tanto en redes sociales, la verdad mi primera reacción por lo general va a ser un poco de reclamo con indignación desvelada y un poco también, repitiendo o evidenciando lo que yo estoy percibiendo, ¿no? Tengo noción de qué es grave como un crimen y qué es grave como un delito y qué es grave como una falta administrativa, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene esas nociones básicas, entonces uno no se deja amedrentar por la autoridad, por un funcionario público que está tramitando una licencia, un permiso, digamos, en ese aspecto, en lo que respecta al gobierno y al sistema del Estado, creo que es mucho más sencillo evidenciar e incluso a veces como estos acuerdos se dan entre murmullos y con señales y cosas ahí, para mí es mucho más divertido también evidenciarlo, ¿no? O sea, a ver, me estás pidiendo dinero, yo sé que este trámite no cuesta, no, a ver, calma, no alce la voz, no, o sea, la gente sabe cuando está haciendo mal y cuando uno se planta bien en sus valores y responde en consecuencia y así la multa sea de 2,500 pesos porque te cruzaste el carril del Metrobús, pero pues estás muy güey y lo andas haciendo, pues entonces vamos al corralón, me pones mi multa, pago mi multa y saco mi motocicleta y me regreso a mi casa, ¿no? Y no me vuelvo a dar esa vuelta de modo erróneo. Tener un poco de noción de derecho, que también es algo que hace mucha falta en este país, y actuar en consecuencia. Si uno quiere que las cosas cambien, pues uno tiene que empezar por poner el ejemplo. La corrupción es un problema que nos afecta a todos como sociedad. Este debe ser el primer entendimiento que debemos adquirir. Muchas veces pensamos que por dar una mordida no estamos robando o haciendo un daño. Pero lo que dejamos de ver es que la corrupción es un fenómeno que se da por cambio en la forma de pensar y actuar. Y sin darnos cuenta, va rigiendo el modo en cómo actuamos. Creemos que como país nos falta más cultura de solidaridad y sentido humano. Dejemos de ver a los servidores públicos como una clase ajena a nosotros e involucrémonos en el actuar cotidiano, enseñando con el ejemplo y exigiéndole a los demás el actuar con el mismo rigor ético. Como ya se ha comentado antes, tristemente, en nuestro país la corrupción se percibe con demasiada normalidad. Por eso, un cambio estructural, tanto en el sector privado como público, es necesario y es nuestra obligación como futuros profesionistas contribuir a que nuestro país sufra cada vez menos de este malestar social que solo detiene el progreso. Está en el poder de la población y de cada uno de nosotros erradicarlo, evitando caer en las salidas fáciles y de fomentar estas prácticas. Y bueno, pues después de 26 años les puedo decir que hasta ahorita no se me ha ido el proyecto de mi vida por decir que no cuando me enfrento a una situación de corrupción.